Hola y bienvenidos de nuevo a la Trota de Pádel. Hoy nos acompaña Isaías Blayota, que es el encargado de la sección de pádel del diario Olé de Argentina y además colabora en el canal de Twitch y YouTube 2010 Pádel. ¿Qué tal, Isaías? Y muchas gracias por atendernos desde el otro lado del charco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Un placer charlar con vos. Yo, Isaías, mira, te voy a decir ahora tres nombres que son Enrique Macaya, Titi Fernández o Walter Nelson. ¿Qué te sugiere, bueno, al escucharlos y sobre todo al verlos por televisión o escucharlos por la radio? Hizo que, pues eso, al verlos o escucharlos, tú te plantearas estudiar periodismo, te metieras a estudiar periodismo. Sí, sí, esas tres personas que nombrás son referentes para el periodismo argentino deportivo. Tienen una trayectoria de 40, 50 años, en el caso de Macaya, que es, bueno, el periodista que mayor cantidad de Copas del Mundo cubrió. En mi caso empecé a estudiar periodismo porque ya desde chiquito venía llevándolo en la práctica, en paralelo también estudiando lo que acá se conoce como contador público o licenciatura en economía, pero sí, siempre me gustó el periodismo deportivo y esas tres personas son para todos los que estamos en el medio realmente referentes. ¿Tú, desde el primer momento que decidiste estudiar periodismo, te querías dedicar al pádel o primero tenías otras opciones como, por ejemplo, fútbol más mayoritarios como el deportes como fútbol, baloncesto, quizás, o tenis? Acá, en los grandes medios de comunicación, me animaría a decir que el 80 o 90% de la cobertura que se le da es fútbol. Entonces, es muy difícil entrar a un medio para cubrir algo que no sea fútbol. Y dentro de ese 80-90%, también me animaría a decir que un 80-90% se lo lleva Boca y River, que son los dos equipos más populares de Argentina. Entonces, todo se centra en eso. Hacer algo, proponer hacer algo por fuera del fútbol y de Boca y River es muy difícil si no es por una iniciativa propia. En este caso, yo jugaba al pádel como un pasatiempos y siempre me gustaba verlo, pero como un aficionado. Nunca pensé que en los grandes medios se podía hacer una cobertura de algo que no fuera fútbol o Boca y River. Pero en la pandemia, marzo, abril, donde no había demasiado para hacer, donde estaba todo paralizado, se empezaron a abrir puertas para hacer cosas diferentes, para proponer ideas que quizás si no pasaba la pandemia nunca llegaban. Y en eso empezamos a dar un poco más de cobertura al pádel, que fue el primer deporte que se permitió porque es un deporte de bajo riesgo de contagio, de cuatro personas, de distancia. Entonces mucha gente empezó a jugarlo de manera amateur, empezó a seguir el circuito. World Padel Tour rápidamente puso en marcha su circuito profesional y de la nada se empezó a seguir. Y ya llevamos 2 años, casi vamos por el tercero, donde hoy el pádel realmente ocupa un lugar importante, en este caso en Olé. ¿Cómo se vive el pádel en Argentina? ¿Es muy distinto a cómo se vive aquí en España o en el resto de países europeos, por ejemplo? Yo creo que Argentina y España son primos hermanos Ujú. prácticamente en el pádel. Son los dos países que más lo juegan. Todos alguna vez jugamos, aunque sea entre amigos, o sabemos dónde hay una cancha, o vimos algún punto en las redes sociales. Sí, por ahí un poco más de fervor y euforia en el hincha, sobre todo, que también tiene que ver con otros deportes, no es exclusivo del pádel, pero se vive, sí, muy apasionado, siguiendo el circuito. Hay muchos argentinos viviendo en España y eso hace que nosotros estemos muy pendientes de lo que pasa allá. ¿Cómo es trabajar en el mundo del pádel o relacionado con el pádel en los medios de comunicación si la mayoría de pruebas son, bueno, en España o en Europa? Porque imagino que será muy complicado informar desde la distancia, sobre todo por el cambio horario. Sí, los domingos toca madrugar Ujú. porque las finales son a las 10 de la mañana, arrancan la de las chicas. Acá durante la mayor parte del año tenemos 5 horas de diferencia, ahora 4, entonces solamente eso es el único impedimento, pero al margen, los jugadores son muy accesibles. Yo creo que todavía estamos en una etapa donde cualquiera puede mandarle un mensaje a algún jugador o a algún entrenador y rápidamente generar un contacto, impactar una entrevista. Y a mi entender, es algo que hablamos con varios colegas,
quizás dentro de 5 años, de 7, de 8, cuando esto se expande un poco más, ya ese contacto tan directo no va a existir. Hoy en día creo yo que cualquiera de los mejores jugadores, dos españoles, Galán y Lebrón, salen a caminar en Madrid o en Barcelona y pueden hacerlo con tranquilidad. No sé si, o estoy seguro que no, pero Alcaraz o Rafa Nadal no lo pueden hacer. Eso a movida habla de las grandes diferencias que todavía tiene el pádel, un deporte de nicho, con el tenis. Pero sí creo que a medida que pasen los años y que el pádel empiece a explotar, no solo en Argentina y España, sino en el resto de los países, esta distancia va a ser un poco más difícil. Por ahora podemos trabajar virtualmente, viendo los partidos por internet. Todavía no da el presupuesto de los medios, como sí pasa en el tenis, de ir a hacer una gira y periodistas que vayan a los Grand Slams o los Master Mills. De momento son las condiciones que tenemos. ¿Cuál es tu opinión, Isaías, de que, bueno, has dicho anteriormente, muchos jugadores argentinos se vengan aquí a España, bueno, para proseguir con su carrera de pádel, para ir a academias de pádel, etcétera? ¿Crees que hay falta de oportunidades allí en Argentina para los jugadores? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, con una diferencia en cuanto a la economía que excede al deporte en sí. Ahí ya el pádel no tiene mucho por hacer. Allá se maneja otra moneda, otro tipo de patrocinios y demás. Y por otro lado, durante muchos años, me animaría a decir que desde el 2003, 2004 hasta hace un año, la mayoría de los torneos, el 80-90%, se hacían en España. Entonces, recién España era lo más cercano, porque te puedes mover en auto o un avión corto. Ese era el principal motivo por el cual todo jugador que empezaba a profesionalizarse se iba a vivir a España. En el último año hay un cambio con un circuito que se llama APT, que no tiene la trascendencia de World Padel Tour o de Premier, pero hay muchos jóvenes que viven en Argentina y que siguen esa gira porque hay quizás un torneo en España, uno en México, otro en Paraguay, y no es tan conveniente hacer base en España. Yo creo que a largo plazo, o a mediano plazo, 5 años, los jugadores vivirán en sus respectivos países o quizás eligen vivir en España porque les gusta, no porque tienen la obligación, y entonces les encanta Valladolid y hacen base ahí, pero se organizará el pádel por giras. Los jugadores saldrán un mes y medio y jugarán la gira sudamericana, que incluirá Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, y volverán a su país a descansar 20 días. Ese es el objetivo que veo a partir de 2024, o el plan que veo. Quizás cambie un poco la tendencia de tener que irse a vivir a España, pero la gran mayoría ya está instalado allá con su familia, no creo que se vuelva a Argentina. ¿Cuál es la pareja que más te ilusiona para esta temporada? Que bueno, me imagino que tienes una en mente, ¿no? Principalmente. Y a mí la que más me gusta de las que se armó para este año es la de Stupasuk y Dineno, que jugaron mucho tiempo en Argentina, en clubes cercanos, y desde ahí empezaron a hacerse muy populares acá y la gente les tomó mucho cariño. Eran muy chiquitos y ya eran número uno en Argentina, y que se reencuentren después de todo lo que les pasó va a ser muy lindo de ver este año. ¿Qué te hizo más ilusión a ti, Isaías? ¿El Mundial de Fútbol que ganó Argentina o el que ganó Argentina contra España de pádel en el punto definitivo? Son dos cosas muy distintas, pero antes de periodista de pádel, yo soy argentino y fanático también del fútbol. Y creo que por el tiempo que había pasado del último mundial, que había sido en el 86, porque se hace cada 4 años, y en definitiva, creo que esa es una gran desventaja que tiene el pádel, que el título mundial no va a salir de Argentina y España. Hoy no hay más países que puedan competir con estas dos megapotencias. Entonces, si no sos campeón, sos subcampeón y te quedás ahí por detalles. Y el antecedente reciente había sido hace un año. Entonces, yo creo que ahí diste en la tecla. El poder tener el día de mañana un mundial fuerte, que no todo sea Argentina y España, que va a llevar mucho tiempo porque son dos países que le llevan 20 años al resto, pero quizás en
en una década nos encontramos con Portugal, con Italia, con Francia o con Brasil que pueden entrar en la discusión. Pero si me tengo que quedar con uno, sí, me quedo con el de fútbol. Muy bien. En la primera pregunta te he dicho, bueno, el nombre de tres periodistas ilustres de Argentina. ¿Es para ti alguno de ellos o algún otro periodista un ídolo referente para ti? A mí me gusta mucho un periodista argentino que se llama Juan Pablo Varsky, que, bueno, tiene, más allá de mucha gente que lo sigue en las redes sociales, informa con mucho criterio, es, bueno, no solo del mundo del deporte, sino también se ha volcado y se abrió a otros, a lo que exceda el deporte y puede hablar de política o de economía, y a mí me parece dentro de lo que tenemos en Argentina, uno de los mejores. ¿Hacia dónde crees que se dirige el periodismo en Argentina a día de hoy? Bueno, en este caso, el diario Le hace 25 años que sigue sacando su diario, su formato papel. Pero en los últimos años la transformación ha sido brutal hacia lo digital. Hoy en día, e incluso yo que vivo de eso, es muy difícil que una persona vaya a comprar un diario papel en Argentina para informarse de algo. Primero porque todo lo que salió probablemente ya lo hayas leído el día anterior en el formato digital. Pero desde hace un año él está afrontando una transformación hacia la suscripción, es decir, pagar para poder leer el contenido en la web. Hay una parte que se hace de manera gratuita y otra parte que se hace paga. En España lo tienen muy aceitado y de hecho yo pago para leer, en este caso, El País, que es, Ujú. bueno, más o menos el que resume un poco Sí. de lo que me parece a mí, pero me parece que los medios van a ir camino a eso. Y después el monetizar todo lo que tiene que ver con redes sociales, desde YouTube principalmente, transmisiones en Twitch y redes sociales en general. Y después, bueno, la televisión nunca va, a mi entender, nunca va a desaparecer, va a seguir siendo fuerte y líder, pero el gran problema en los últimos años lo tuvimos, entre comillas, los diarios, que han tenido que reinventarse a la fuerza. ¿Y el pádel, cuál crees que es su dirección para los próximos años, por ejemplo, los 5 o 10 años? ¿Crees que ya ha tocado techo o va a seguir creciendo? Mira, Nacho, para mí este año va a ser un poco bisagra, porque muy resumidamente para el que lo escuche o entienda, este año terminan los contratos de World Padel Tour y está todo en el aire. Y dar un pronóstico sería, la verdad, hacer un tiro al pichón, porque no sé lo que va a pasar. Sí tengo claro que si se mantiene esto, no va a pasar lo mismo que pasó en los 90 en este caso en Argentina. Hace un año todos nos decían, bueno, el pádel volvió a ser furor, una explosión, todos quieren jugarlo, pero va a pasar lo de los 90 donde era una cancha de pádel por cada manzana o por cada cuadra, la gente se aburrió, se cansó y eso desapareció. En este caso está buenísimo y muy importante que el pádel llegue a otros países. O sea, sin ir más lejos, en un mes arranca la temporada y el primer torneo lo vas a tener en Abu Dhabi y en Sudáfrica. Es decir, pensarlo eso hace 5 años era improbable, cuando siquiera hacer una prueba fuera de España y de Argentina era una hazaña. Llevarlo a Portugal, llevarlo a Suecia, a Italia. Y hoy en día sí, el pádel está en proceso de expansión. Y para mí la gran clave será este año ver si definitivamente puede entrar al mercado estadounidense. Va a haber pruebas, hay empresas que están empezando a construir canchas y clubes enteros en Estados Unidos, un, un país que todos sabemos lo que moviliza económicamente, pero que hasta ahora no hay un deporte de raqueta que se haya hecho tan fuerte. Más allá del squash, del badminton, el tenis juega otra liga, a mi entender, pero dentro de esos deportes, si el pádel logra ponerse como referencia, yo creo que verdaderamente se va a convertir en un deporte imparable. Y el próximo paso ojalá sea convertirse en un deporte olímpico. Bueno, Isaías, pues muchas gracias por haber sacado este rato para nosotros y que tengan muy buena temporada. Gracias.
un placer charlar con vos.